La roca golpeada, obediencia, fe y consecuencias en la vida de Moisés. El pasaje de Números 20 nos presenta una de las escenas más impactantes y a la vez más dolorosas en la vida de Moisés, el gran líder del pueblo de Israel. Aquel hombre que había sido escogido por Dios desde la zarza ardiente, que había enfrentado al faraón de Egipto, que había visto abrirse el mar rojo, que había subido al Sinaí a recibir las tablas de la ley y que había intercedido innumerables veces por el pueblo rebelde, en un momento crucial de su ministerio, comete un acto que cambiaría radicalmente su destino. Golpear la roca en lugar de hablarle, como Dios le había ordenado. Este relato no es un simple detalle de la historia, sino que encierra profundas enseñanzas espirituales que siguen vigentes para nuestra vida de fe. El pueblo de Israel estaba una vez más quejándose, murmurando y reclamando a Moisés y a Aarón por la falta de agua. Era la constante de su peregrinaje, en cada dificultad, en lugar de confiar en Dios, levantaban su voz en contra de sus líderes. Moisés, cansado, cargado y herido por la actitud del pueblo, va ante la presencia del Señor. Dios le habla y le da una instrucción clara: toma la vara, reúne la congregación, tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Era un mandato sencillo, pero cargado de significado: hablar a la roca. No había necesidad de golpearla, no había necesidad de esfuerzo humano, solo obediencia a la palabra de Dios. Sin embargo, en un momento de enojo y frustración, Moisés levanta su mano y golpea la roca 2 veces con la vara. El agua salió abundantemente, el pueblo bebió, las bestias se saciaron, y todo parecía solucionado. Pero detrás de aquella acción había un problema profundo: Moisés no había obedecido a Dios tal como él lo había ordenado. Había golpeado en lugar de hablar. Había actuado movido por la ira y no por la fe. Y fue allí cuando Dios le dijo una de las palabras más duras de toda su vida: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés podía seguir guiando, pero no entraría a la tierra prometida. Este sermón tiene como propósito que reflexionemos en 3 grandes enseñanzas que surgen de este relato. Primero, la seriedad de obedecer a Dios en los detalles. Segundo, la necesidad de santificar a Dios delante de los hombres. Y tercero, la advertencia sobre cómo la ira y el cansancio pueden desviarnos de la fe. En primer lugar, debemos comprender que la obediencia a Dios no es parcial ni negociable. Para Moisés, golpear la roca podía parecer un detalle menor. Después de todo, la roca había sido golpeada en otra ocasión y el agua había salido. Quizás Moisés pensó: ya sé cómo se hace, así funcionó antes. Pero Dios no es un Dios que repite fórmulas humanas, sino un Dios que busca obediencia puntual y precisa. La orden de Dios fue clara: hablar a la roca. El Señor quería mostrar que no se trataba de poder humano ni de fuerza, sino del poder de su palabra. Moisés, al golpear, quitó a Dios el protagonismo y actuó como si el milagro dependiera de él. ¿Cuántas veces nosotros también caemos en el error de Moisés? Pensamos que porque algo funcionó antes de cierta manera, podemos repetirlo sin buscar la dirección de Dios. Repetimos fórmulas religiosas, usamos nuestras fuerzas, actuamos según nuestro enojo o nuestras emociones, en lugar de detenernos a escuchar qué quiere el Señor en este momento. Obedecer a Dios no es repetir tradiciones ni hacer lo que creemos mejor, es hacer exactamente lo que Él dice. Una obediencia parcial es, en el fondo, desobediencia. En segundo lugar, este pasaje nos muestra la importancia de santificar a Dios delante de los demás. Dios mismo le dijo a Moisés: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. La acción de Moisés, lejos de exaltar a Dios, lo deshonró delante del pueblo. En lugar de mostrar que la palabra de Dios era suficiente, mostró que había que recurrir a la fuerza del hombre. En lugar de enseñar al pueblo que Dios se glorifica en la obediencia, dejó la impresión de que el milagro dependía de su ira y de su autoridad personal. Moisés se colocó en el centro cuando dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Él mismo y Aarón hablaron en primera persona, como si fueran los hacedores del milagro. Aquí encontramos un principio fundamental: todo lo que hagamos debe apuntar a la gloria de Dios y no a nuestra propia exaltación. La vida cristiana se trata de santificar a Dios, mostrar su carácter, reflejar su poder, dar a conocer su amor. Cuando tomamos el lugar que solo a Él le corresponde, corremos el riesgo de deshonrarle delante de los hombres.
En la iglesia, en la familia, en el trabajo, cada acción y cada palabra deben mostrar que es Dios quien obra en nosotros. En tercer lugar, el episodio de Moisés nos enseña cuán peligrosa puede ser la ira y el cansancio espiritual. Moisés era un hombre de Dios, un líder fiel, un profeta incomparable. Pero era humano. Estaba cansado del pueblo, agotado de tanta murmuración, cargado de tantos años de dificultades. Y en un momento de enojo, perdió el control. El problema no fue solamente golpear la roca, sino el espíritu con que lo hizo, enojado, airado, cargado de frustración. La ira lo llevó a actuar sin fe. La Escritura nos advierte que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muchas veces el cansancio emocional y espiritual nos lleva a reaccionar de manera equivocada, y esas reacciones pueden tener consecuencias graves. Necesitamos aprender a descansar en Dios, a soltar las cargas en oración, a dejar que el Espíritu Santo renueve nuestras fuerzas. Moisés, en su enojo, no honró a Dios como debía, y por eso perdió la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Sin embargo, este relato también nos habla de la gracia de Dios. Aunque Moisés desobedeció, Dios no dejó de proveer agua al pueblo. El Señor no castigó a la congregación por el error del líder. El agua fluyó abundantemente, porque la fidelidad de Dios no depende de la perfección de los hombres. Esto es un consuelo para nosotros, aun cuando fallamos, Dios sigue siendo fiel. Su misericordia no se detiene, su provisión no se agota. Al mismo tiempo, este pasaje tiene un profundo significado profético. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10 que la roca era Cristo. En Éxodo 17, la roca fue golpeada una vez y de ella brotó agua. Eso simbolizaba a Cristo golpeado en la cruz, una sola vez, para darnos vida. Pero en Números 20, Dios no mandó a golpear, sino a hablar. Porque Cristo ya fue herido una vez y para siempre, ahora no hay que golpearle de nuevo, solo invocar su nombre. Moisés, al golpear nuevamente, rompió el simbolismo profético. Por eso Dios fue tan severo, estaba en juego una enseñanza mesiánica. Esto nos recuerda que hoy no necesitamos repetir sacrificios, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente. No necesitamos herir de nuevo la roca, porque ya fue herida. Lo único que debemos hacer es hablarle, clamar, orar, pedir en fe, y el agua de vida fluirá. Jesús mismo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La roca fue golpeada una vez, y ahora basta con invocar a Cristo para recibir el agua viva del Espíritu Santo. Queridos hermanos, el sermón de Moisés y la roca golpeada es un llamado a la obediencia total, a la santificación de Dios en nuestras vidas y a la vigilancia contra la ira y el cansancio. Es un recordatorio de que la gracia de Dios es abundante, pero también de que la desobediencia tiene consecuencias. Es una advertencia para los líderes espirituales que tienen la responsabilidad de reflejar fielmente el carácter de Dios. Y es también un mensaje de esperanza, porque aunque Moisés no entró en la tierra prometida, sí fue visto más tarde en el monte de la transfiguración junto a Elías y Jesús, mostrando que la misericordia de Dios siempre tiene la última palabra. Hoy Dios nos llama a obedecerle en cada detalle, a santificarle delante de los hombres, a dejar la ira y el cansancio en sus manos, y a confiar en la roca herida que es Cristo. Si aprendemos estas lecciones, podremos beber del agua viva y guiar a otros hacia la verdadera tierra prometida, la presencia eterna de Dios. Oración, Señor, enséñame a obedecerte y a confiar en tu palabra. Señor amado, Dios eterno y lleno de misericordia, hoy vengo delante de tu presencia con un corazón rendido, humillado y sediento de tu gracia. Reconozco, Señor, que muchas veces como tu siervo Moisés, me he dejado llevar por el cansancio, por la frustración y por la ira. Reconozco que he actuado sin esperar tu dirección, que he golpeado las rocas de la vida con mis propias fuerzas, en lugar de hablarles en obediencia a tu palabra. Perdóname, Padre, por las veces en que no he santificado tu nombre delante de los demás, cuando en lugar de mostrar tu poder, he mostrado mis debilidades. Perdóname, Señor, por mis reacciones humanas que han oscurecido tu gloria. Hoy quiero presentarte mi vida, mis emociones, mis luchas internas. Te entrego mi enojo, mis frustraciones, mis heridas, para que tú las sanes con tu amor. Enséñame a descansar en ti, a no reaccionar en la carne, sino a vivir guiado por tu espíritu. Dame un corazón obediente, sensible a tu voz, dispuesto a seguir tus instrucciones con exactitud, aunque no las entienda del todo. Quiero obedecerte no a medias, sino con integridad. Quiero hacer lo que tú digas, como tú lo digas y cuando tú lo digas.
Ayúdame a entender que tu gloria es más importante que mis emociones, que tu santidad es más grande que mis cansancios, que tu plan es más alto que mis pensamientos. Señor Jesús, tú eres la roca herida en la cruz, de la cual brota el agua de vida eterna. Gracias porque fuiste golpeado una sola vez para darme salvación, para saciar mi sed, para llenar mi alma con el Espíritu Santo. Hoy no necesito golpearte, sino hablarte, invocar tu nombre, abrir mi boca en oración, y tú me respondes. Hoy declaro que en ti está mi confianza, en ti está mi descanso, en ti está mi fortaleza. Dame sed de ti, Señor, sed de tu agua viva, sed de tu espíritu, sed de tu presencia. Padre eterno, quiero santificarte en mi vida diaria. Que mis palabras en casa, que mis actitudes en el trabajo, que mis decisiones en lo secreto, reflejen quién eres tú. No quiero robarte la gloria ni actuar como si yo fuera el protagonista. Quiero que todos los que me rodean vean que tú eres el Dios que provee, que tú eres el que abre las rocas, que tú eres quien hace brotar el agua, que tú eres quien da vida. Ayúdame a ser un instrumento tuyo que apunte siempre hacia ti. Señor, aunque como Moisés muchas veces fallo, quiero aprender también de tu gracia. Tú no abandonaste al pueblo por causa del error de tu siervo, y no me abandonarás a mí por mis tropiezos. Tu fidelidad es más grande que mis debilidades. Tu misericordia es más alta que mis caídas. Gracias porque aunque muchas veces no merezco tu bendición, tú sigues abriendo fuentes de agua en el desierto de mi vida. Hoy me entrego a ti por completo. Rindo mi carácter, mis emociones, mis fuerzas y mis planes. Rindo mi lengua para que hable conforme a tu voluntad y no para golpear con enojo. Rindo mi corazón para que sea un altar limpio donde tu espíritu habite. Y rindo mi vida para que sea un testimonio vivo de tu poder y de tu gracia. Señor, llévame siempre a tus aguas de reposo. Hazme beber de tu espíritu cada día. Que en la sequedad de mis luchas, en los desiertos de mis pruebas, yo pueda correr hacia ti, la roca eterna, y encontrar allí el agua viva que sacia mi alma. Y que al final de mi camino, pueda entrar contigo en la verdadera tierra prometida, tu gloria eterna. En el nombre de Jesús, la roca de mi salvación, oro y confío. Amén.